trastornos de la personalidad. Amén. Así lo trata la ciencia. De una manera, como diga, psicológica. Trata el problema de posesión demoníaca de una manera psicológica. Ya que para la ciencia todo debe observarse, mis hermanos, de una manera psicológica y neurológica, asociando este tipo de comportamientos a un cuadro de trastorno de esquizofrenia, o sea, de locura o de demencia. Así la ciencia médica trata los problemas de posesión demoníaca. Por ejemplo, si usted visita el hospital psiquiátrico aquí en Cali, que se llama San Isidro, y usted entra allá, usted va a ver muchas personas que están bajo tratamiento de locura, o sea, de demencia. Ya han perdido la razón muchos. A otros los tienen con camisas de fuerza, los tienen amarrados a una cama, no se pueden mover, están inmovilizados, porque son agresivos, son locos, lo llaman la ciencia, son locos, tienen problemas mentales, perdieron la razón. Amén. Y muchos familiares, por no tener a su pariente por ahí en las calles, hasta tirando piedras, pues más bien los internan. Y por eso les decía, cuando uno va a esos lugares, se encuentran, mis hermanos, que muchas de esas personas los tratan de una forma científica, no espiritual. Pero el que conoce a Dios sabe que es algo espiritual. Los que conocemos a Dios sabemos que esto tiene origen, raíces espirituales, iglesia. Por otro lado, encontramos en la Biblia, como les decía, la palabra de Dios nos muestra varios ejemplos de personas que fueron poseídas e influenciadas por demonios. Y de estos relatos podremos conocer hoy algunos de posesión demoníaca. ¿Y cómo podemos saber si somos poseídos o no por los demonios? Si usted es de las personas que creen que existen los demonios en este mundo y que creen que existen los ángeles de Dios, pues obviamente esos demonios están para hacer daño, para lastimar a las personas, para lastimar nuestra alma, para tomar posesión de nuestro espíritu, del espíritu del hombre y las personas, iglesia. Es por esto que Dios, más que nadie, desea que conozcamos la enseñanza titulada liberándonos de toda posesión demoníaca con el poder de la palabra de Dios. Ahora veamos a continuación qué enseña la Biblia sobre este tema, iglesia. Vamos a ver qué enseña la palabra, no sin antes conocer, según lo que enseña el diccionario, qué es la posesión demoníaca. Según el diccionario, si usted consulta cualquier diccionario por internet o enciclopédico, va a encontrar que según el diccionario, iglesia, la posesión demoníaca es el apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu que obra en él como agente interno unido con él. ¿Sí me hago entender? Según el diccionario, ¿qué es la posesión demoníaca? Es el apoderamiento del espíritu del hombre. ¿Pero por medio de quién? De otro espíritu que usted no lo ve, pero que usted le abre puerta y entran espíritus a nuestras vidas, a nuestra alma, y primero nos oprimen y después nos poseen y nos llevan a hacer su voluntad, hasta cuando usted pierde el control, hasta cuando usted dice: voy a internarme porque tengo un problema serio de drogas o de alcoholismo y no sé qué hacer con mi vida y voy de mal en peor. Ahí usted reconoce que tiene un problema quizás físico o mental, pero si lo mira a fondo con lupa, con la lupa de Dios, se va a dar cuenta que es una posesión demoníaca, iglesia. Vamos a la palabra, porque una cosa es la que yo le digo como introducción, otra cosa es la que muestra la ciencia y nos enseña la ciencia médica y psicológica, y otra es lo que enseña la bendita palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, buscan ahí en sus Biblias. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, iglesia. Y acompáñenme a leer el versículo 24 y voy a orar por esta palabra para que el Espíritu Santo tome control de nuestro espíritu en esta hora. Lucas capítulo 8, mientras se ubican ahí vamos a orar. Señor, yo te bendigo. Te doy gracias. Gracias por esta palabra y enseñanza que hoy tienes para nosotros. Hoy te pido, mi Dios, Espíritu Santo, que exaltes a Cristo en este lugar y que te lleves toda venda y ceguera espiritual que el diablo ha sembrado en nuestra vida y nuestro corazón. Hoy te pido, Señor, que quedemos bajo el dominio del Espíritu Santo, el Espíritu de enseñanza, que nos muestre esa verdad que nos hace libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Evangelio según San Lucas, iglesia, ¿estamos ahí?
capítulo 8. Saludamos a los hermanos del Face, a los hermanos del YouTube y a las diferentes redes sociales. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Son nuestras oraciones por todos. Amén. Y los invitamos a los hermanos aquí en Cali a que nos acompañen los domingos. A las 6 de la tarde tenemos culto familiar. Y los días jueves estamos dando estas conferencias y seminarios sobre drogadicción, alcoholismo y restauración espiritual. Lucas capítulo 8, ¿estamos ahí, iglesia? Los que trajeron Biblia, los que no, pues tomen apuntes. Dice Lucas 8, 26 al 39. El versículo 26 lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo, con la unción del Espíritu de Dios. Dice, hay un título. ¿Qué dice el título, iglesia? ¿Qué dice el título? Jesús expulsa a los demonios. Lucas 8, 26, hay un título, dice, el endemoniado gadareno. ¿Dice así o no? Amén, el endemoniado gadareno. ¿Por qué se cree que era un endemoniado? Porque pues estaba poseído por muchos demonios. ¿Por qué dice gadareno? Porque había una ciudad que se llamaba Gadara en aquel tiempo. Y en esa ciudad, así como decir Cali aquí en Colombia, pues vivía ese tipo, que era un escogido de Dios y quizás no lo sabía, y era un escogido de Dios. Quizás los que están aquí sentados fueran muchos escogidos de Dios y no lo saben todavía, hasta cuando el Señor, el Espíritu Santo, les quita la venda de sus ojos. Dice Lucas 8:26, y arribaron a la tierra los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, o sea, al otro lado. Versículo 27, al llegar él, hablando de Jesús, al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No llevaba poquito tiempo, era un loco, un indigente, digámoslo así, en esos tiempos. Y dice el versículo 27, la parte final, endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa. Imagínense este cuadro de esta persona, de este individuo. No vestía ropa ni moraba en casa, sino ¿dónde? En los sepulcros, en los cementerios. Dice el versículo 28, este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, le dice, porque mandaba Jesús al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo se había apoderado de él, y le ataban con grillos, pero rompía las cadenas. Dice, le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. La palabra impelir es empujar, o sea, lo empujaban los demonios. Él no tenía voluntad. Él, porque estaba en un cementerio, no tenía que estar en un cementerio. Y ahí estaban los sepulcros con los muertos. Lo empujaban los demonios hacia ese lugar. O sea que sí muestra la Biblia que hay un origen espiritual demoníaco en este mundo. Y dice el versículo 30, y le preguntó Jesús a este endemoniado, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y dice el verso 32 que había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Jesús le dio permiso a estos demonios. Y los demonios salidos del hombre, ¿qué hicieron? Entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. O sea, se ahogaron los casi 2000 cerdos que dice la Biblia en otro evangelio que había. El versículo 34 dice, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo lo vieron? Sentado a los pies de Jesús. ¿Cómo lo vieron? Vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Dice el versículo 36, y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó a Jesús que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y dice el verso 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él.
Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la Biblia que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho ¿quién? Jesús con él. Amén. Esa es la famosa historia de los endemoniados o el endemoniado gadareno. Hay otro evangelio que habla de dos endemoniados. Hoy vamos a centrar en este. Dice la palabra, si usted lee detenidamente el versículo 27, que al llegar él, o sea Jesús, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y miren las características: no vestía ropa ni moraba en casa, no vivía en casa, sino en los sepulcros. ¿Ya se están imaginando de quién se trataba? De un personaje como los que vemos hoy en día, con un costal en el hombro, comiendo basura en las calles de los andenes, vuelto nada, sucio, el pelo todo pegajoso, y que no se baña quizás hace mucho tiempo, que hay veces unos que pasan por el lado de uno y eso llena mortecina, hermano. No sé si les ha pasado. Son endemoniados. Los demonios han hecho morada en ellos y los llevan a su voluntad a hacer lo que ellos quieran. Y quizás en un principio no eran así. Quizás muchos de ellos tuvieron hogar, tuvieron familia, tuvieron trabajo y lo perdieron todo. ¿A qué le atribuimos eso? Vamos a ver a qué la Biblia atribuye todo eso. Jesús conocía muy bien el problema de la posesión demoníaca de este hombre. Y dice la Biblia que por eso viajó hasta la región de Gadara para darle completa libertad a un alma de la cual nadie daba un centavo. ¿Quién daba algo por ese hombre? A ver, ¿quién daba algo por algunos de los que están aquí? Que quizás hasta hayan caído a la indigencia, que tocaron fondo, de los que durmieron quizás en la calle. ¿Quién daba un peso? Nadie da un peso, ni la familia. La familia antes les dio la espalda. Pero dice la palabra que Jesucristo, escúchenme bien, hizo un viaje largo, pasó al otro lado del mar. Y cuando pasó al otro lado del mar, se encontró los discípulos con una oposición. Jesús, dice la Biblia, se había quedado dormido en la barca y se le levantó una tempestad en el mar. Los demonios sabían que Jesús iba a libertar un alma que Satanás la tenía cautiva, poseía. Dice que se llamaba legión. Y si usted analiza una legión de soldados romanos, son aproximadamente de 5.000 a 6.000 hombres. O sea que habían, se cree según la Biblia, unos 5.000 o 6.000 demonios en esa persona. Imagínese usted, 5.000 espíritus atormentándolo, saciándose de usted, llevándolo al degenero, al desenfreno. Y así muchas personas, mis hermanos. Por eso esas personas no pueden venir a Cristo. Por eso tienen que coger a esas personas familiares y llevarlos a la iglesia, llevarlos a una campaña de liberación para que el Señor, el Espíritu Santo, le eche fuera a los demonios. Mis hermanos, hay 5 causas que Dios te las quiere enseñar hoy a la luz de la palabra, más comunes, por las que podemos ser nosotros poseídos por los demonios en el mundo espiritual, según la Biblia. No según mi filosofía, no, Señor, según la palabra de Dios. La primera causa más común por la cual usted y yo podemos ser poseídos por espíritus o demonios en el mundo espiritual, número 1, por causa del alcohol y el abuso de las drogas. Esa es una causa. Cuando por curiosidad o por sentir placer le abrimos puertas en nuestra alma a esos espíritus, al espíritu de drogadicción, al espíritu de alcoholismo. Yo enseño que es un espíritu, otros enseñan que es una enfermedad y respeto el criterio. La ciencia enseña eso. Por eso te digo, vaya al psiquiátrico aquí en Cali, donde están las personas que se han perdido la razón y los tratan es con medicina, porque la ciencia cree que esa es la forma de curarlos. Algunos se restablecerán, otros no, otros se empeoran y la familia hasta los pierde. Pero si nos damos cuenta, eso es algo espiritual. Demonios, dice la Biblia que así está el endemoniado. A ver, ¿quién me garantiza que este hombre de pronto no lo llevaron a un psiquiátrico cuando empezó con su locura y su demencia, antes de que entraran esos 5.000 demonios? La Biblia no lo dice, pero puede haber sido. La Biblia tampoco me dice que este hombre tenía problemas de droga o alcohol, pero puede haber tenido problemas de droga y alcohol. ¿Acaso no hemos visto personas con problemas de droga y alcohol que ya andan con un costal en el hombro, sin razón, comiendo basura putrefacta?
Lo hemos visto, yo los veo a toda hora. Yo los veo. Había un joven que se llamaba Orobio en un trabajo que yo tuve la otra vez, hace muchos años. Y este joven se burlaba cuando yo llegaba y entraba al salón de clase y le daba a cada uno siempre un tratadito hace 20 años. Dios me puso eso y escribía yo tratados y se lo regalaba, tenga. Uno se burlaba, otro, uy, gracias a la palabra de Dios, respetaba. Pero Orobio no respetaba. Se burlaba cuando yo entraba. Ya viene este evangélico a que hablaron de Dios. Se burlaba, me hacía la bulla. Ahí me da un poquito de vergüenza. Pero como Dios todo lo ve, y mi Dios sabe para dónde iba él, yo no sabía para dónde iba. Ni siquiera sabía por qué le había ese tratado y por qué me dejaba humillar de esa forma, pero Dios sí sabía. A los 3 años, después de la graduación, Orobio, me lo encontré comiendo comida en la calle. Vuelto nada, con ese pelo como jamaicano. No le entra ni un peine. Y yo lo vi comiendo basura y yo le dije, este es Orobio, lo llamé Orobio. Y él me miró, pero no me reconoció. Había perdido la razón. Le sonó porque lo llamé por su nombre. Y ahí yo me acordé, me dio tristeza a mi corazón, de que era un hombre que tuvo la oportunidad de buscar de Dios y se burló de Dios. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siempre dice, la palabra lo va a recoger. ¿Cuántos dicen amén? La primera causa más común por la cual podemos ser poseídos por el espíritu de demonios es por causa del alcohol y el abuso de las drogas. Si usted lee el versículo 29, la parte B, ahí en Lucas 8, el versículo 29 dice que a este endemoniado le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, o sea, empujado por los demonios, por el demonio, dice, a los desiertos. ¿A dónde le empujaba el demonio? Al desierto. ¿A dónde creen ustedes que el espíritu de drogadicción lo empujaba a uno en el pasado? Al desierto, a los parques, pero no hay nadie. Le puede meter marihuana y nadie le va a decir nada. Amén. Otros lo llevan para el cementerio. ¿Acaso no hemos visto alrededor del cementerio gente hasta homosexuales vendiendo su cuerpo? El demonio lo lleva allá. A este hombre el demonio lo llevó a los sepulcros, dice la Biblia, al lugar de los muertos, porque estaba más muerto que vivo este hombre. Y él no sabía dónde estaba, hasta cuando Jesús tuvo misericordia y vino y lo libertó de esa atadura, mi hermano. Eso es lo que Dios quiere hacer con ustedes que me escuchan aquí a la distancia. Eso es lo que Dios hizo con este servidor hace más de 20 años. Libertarme de esos lugares desiertos, donde yo me metía, porque era Cusumbo solo, y me metía a darme golpes en la cabeza y a pervertir mi mente y mi corazón. Y ahí me rescató el Señor. Por eso hablo con autoridad de estos temas. Por eso Dios me ha puesto después de 20 años a predicar en fundaciones, sitios de rehabilitación a mucha gente que tiene problemas de droga. En ninguna parte de la Biblia, mi hermano, describe por qué este hombre estaba endemoniado o qué había consumido, consultado para estar en esta condición. Pero lo que sí describe la Biblia muy bien, mis hermanos, es que este hombre era empujado por los demonios a los desiertos y no vestía ropa y no moraba en casa. ¿Acaso eso no le pasa a muchos drogadictos? Lo primero que hacen es irse de la casa. Yo me largo de aquí no me hallo. El demonio lo saca de la casa. A muchos de ustedes que me escuchan aquí a la distancia, a muchos los ha sacado el demonio de la casa. No les importa, no hay sentimiento, dejan a la familia tirada, a la esposa, a los hijos, la mamá, qué sé yo. Y tienen su libertad en la calle. Y muchos están durmiendo en la calle. Pero ellos salieron de ahí porque fueron empujados por esos demonios, los sacaron de la casa. De un hogar donde quizás estaba desintegrado, de un lugar donde no estaba la presencia de Dios, y ahí el diablo lo sacó y lo llevó a hacer espectáculo en la calle, en la sociedad, y la gente dice, ¿y dónde está Dios? Y si Dios existe, ¿por qué se está comiendo basura en la calle? Pero lo que no se dan cuenta es que ellos fueron rebeldes, que la familia fue rebelde y nunca quisieron saber de Dios. Esa es la realidad, iglesia. La primera causa más común por la cual se puede ser poseído por demonios en el mundo espiritual es por causa del alcohol y el abuso de las drogas alucinógenas, mis hermanos. Por el relato bíblico que acabamos de leer, podemos entender que este hombre era ya un indigente más en la sociedad por su forma en que andaba y vivía. No vestía ropa, dice la palabra, se había ido de su casa y vivía en los sepulcros. El versículo 27, la parte B, dice de Lucas 8,
que no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros, lugar de los muertos. En el cementerio vivía este hombre. Allá es donde el diablo lo quiere llevar a uno. Antes de morir lo lleva al cementerio. Segunda causa por la cual, son 5 y finalizo, por la cual podemos ser poseídos por demonios en el mundo espiritual. Número 1, el alcohol y las drogas. Esa es una causa. Por eso Dios te quiere libertar, iglesia. Por eso Dios quiere que tú voluntariamente tome la decisión de apartarte. Si no puedes, refúgiate en Dios. Vengan a mí los que están cansados y cargados, dijo Jesús. La segunda causa, mis hermanos, es por la avaricia y la codicia. ¿Por qué entran espíritus y poseen a las personas? ¿Demonios? ¿Por qué causa podemos ser poseídos por demonios? Por la avaricia y por la codicia. Yo le pido a Dios todos los días: Señor, líbrame de la avaricia. Líbrame de ser un pastor ladrón que no haga sino robar a la gente y engañar a la gente como hacen muchos, sacarle la plata para lucrarse, y los demás que miren a ver cómo se rebuscan y me entregan a mí primero, y que si quieren oraciones yo intercedo ante Dios, pero me pagan. Hoy en día están así muchas iglesias. Que Dios nos libre de la avaricia y la codicia, porque eso abre puerta a los demonios, iglesia. Esa es la segunda causa. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Busquen ahí en su Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y lea conmigo el versículo 1 al 6. Hay un caso de avaricia y de codicia en la Biblia. Y le pasó a un discípulo de Jesús, a uno que decía ser cristiano y creyente. O sea que nos puede pasar a nosotros. Dice la palabra en Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado los muertos. Y le hicieron allí a Jesús una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, dice, o sea, de mucho valor económico. Y dice la Biblia que ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, dice, ahí lo dice con nombre propio, un codicioso, un avaro, uno que pensaba solo en plata. Y le dice, versículo 6, pero dijo versículo 5, versículo 4, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, por codicia, por avaricia, entregó a Jesús. Y dice el verso 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero la respuesta lo dice el verso 6, léalo conmigo. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dice a este hombre, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, dijo Jesús. El avaro y el codicioso se levantó ahí en esa reunión. ¿Por qué este desperdicio? ¿Por qué a este le dan eso que no se merece? Para él no se lo merecía. El codicioso siempre piensa así. El codicioso ve que bendicen a un hijo de Dios y dice, ¿por qué lo bendicen a él y a mí no? Eso lo hace un codicioso y un avaro. Amén. Que Dios nos libre de ese espíritu de codicia y avaricia. Lo tenía Judas ahí en el ministerio de Jesús. Sustraía, dice, la bolsa, las ofrendas. Era ladrón, lo dice la escritura. Por eso se enojó. ¿Por qué este desperdicio? Se había podido vender y dado a los pobres. Pero él no lo decía porque se cuidaba a los pobres, no porque era ladrón. Él sabía que si esa plata se echaba en el arca a las ofrendas, él se iba a sacar su tajada y nadie se iba a dar cuenta. Él creía que nadie se iba a dar cuenta. Jesús había visto su corazón. Esa es la realidad, iglesia. Por eso no se equivoca la Biblia en decir en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que el amor al dinero lo aparta a usted de Dios. Porque dice se extraviaron de la fe. ¿Qué es extraviarse? Perderse. Anda extraviado el viejito, se perdió, no sabe dónde vive. Extraviado. Así se extravía muchos de la fe. Se apartan de la fe y se van más bien a recibir un evangelio de la prosperidad, donde le prometen bendiciones y que Dios le va a dar 100 veces más. Dios lo puede hacer, pero no es la manera, porque el Señor nos mandó a predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el mensaje de salvación es el que hay que predicar?
Démele un aplauso a Cristo si usted lo cree. Eso es lo que hay que predicar. Mensaje de salvación. El que trae libertad a los cautivos. Amén. Tercera razón por la cual, o causa por la cual podemos ser poseídos por demonios. Número 3. Escuchen esto. Por la veneración de ídolos. ¿Por la veneración de qué? De ídolos paganos y la posesión de objetos de ocultismo. Escuchen esto. A los que andan con camándulas, que dicen ya está rezada, ya está bendita, y a usted le va a ir bien si anda con ese amuleto. Son mentiras de las tinieblas, iglesia. Por la veneración de ídolos paganos y la posesión de objetos de ocultismo. Dice en su Biblia y en la mía, Deuteronomio 32:16. Si quiere, anótelo. Deuteronomio 32:16 dice que a Dios le despertaron a celos con los dioses ajenos. ¿Quieren a los dioses ajenos? Diga, los ídolos. Yo ser una imagen de un ídolo y adorarlo como si fuera Dios. Eso es idolatría y eso Dios lo aborrece. Versículo 17 de Deuteronomio 32 dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. Y cuando dicen venido de cerca, está hablando de Egipto. Eran dioses de Egipto, porque la mitología egipcia creía en muchas cosas y adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban al cocodrilo del Nilo, adoraban muchos animales y lo volvían dioses, la mitología egipcia. Y de allá venía el pueblo de Dios, de Egipto, mi hermano. Y es por eso que hay mucha gente que Dios la saca hasta del catolicismo romano y siguen conocidos en el corazón, siguen adorando imágenes, y eso es abominación para Dios. Lo dice la palabra, y por eso se enojan con uno y dicen: estos son los hermanos separados, no siguen a Dios como nosotros. El versículo 17 dice, Deuteronomio 32: sacrificaron a los demonios. ¿A quién? A los demonios. Ellos pensaban que estaban ofreciendo a Dios algo y eran los demonios. Cuando hicieron el becerro de oro y lo adoraron como a Dios, mientras Moisés subía por las tablas de los mandamientos, ellos estaban adorando a los demonios de Egipto, que se le metieron al campamento y los llevaron a la idolatría, y por eso hubo mortandad, dice la palabra del Señor. El versículo 19 de Deuteronomio 32 dice: y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Porque cuando usted adora a los ídolos, usted menosprecia a Dios. ¿Por qué la gente no viene a una iglesia de sana doctrina? Porque menosprecia a Dios por refiriendo a los ídolos. Yo prefiero mi religión. A mí no me prohíbe nada. Puedo hacer comida lo que yo quiera, puedo tomar, puedo fumar, a mí nadie me dice nada. Por eso no quieren venir a estos lugares. Más bien prefieren seguir adorando a sus ídolos, pero eso es abominación para Dios. Por eso dice el verso 19 de Deuteronomio 32: y lo vio Jehová, porque Dios ve eso, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. O sea que muchos están menospreciando a Dios por seguir sus ídolos. Y hay unos hombres corruptos que, sabiendo la verdad, no enseñan la verdad, están ciegos espiritualmente. O sea que los espíritus de idolatría, iglesia, bajo la posesión demoníaca, nos llevarán a menospreciar a Dios y a su palabra. Esa es la razón por la cual muchos no quieren saber de la palabra de Dios, ni siquiera visitándoles y llevándole la palabra. No quieren saber de Dios, quieren su religión que no les prohíbe nada, mientras que el Dios que tenemos es un Dios fuerte y celoso. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios que trae hasta juicio por la idolatría cuando no lo adoramos en espíritu y en verdad. Esa es la completa realidad, iglesia. Ahora escúchenme en esto que les voy a decir. El versículo 21 de Deuteronomio 32 dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y se cumplió. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Él vino a morir por el pueblo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo despreciaron, lo mandaron a la cruz. Entonces, ¿sabe qué hizo Dios? Bueno, como estos judíos que son mi pueblo no me aceptan, entonces me voy pan de los gentiles. Escogió al apóstol Pablo, lo convirtió y se fue a predicar a los gentiles, o sea, al pueblo pagano que éramos nosotros, o sea, al resto del mundo. Esos eran los gentiles, de ahí venimos nosotros, porque la salvación no era para nosotros, era para los judíos, o sea, para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es Israel, amén, y su capital Jerusalén, y allá estaba el templo de Dios. Entonces, como el pueblo judío despreció a Dios,
Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, pues como yo tengo celo porque están adorando a otros dioses, ellos van a sentir lo mismo que siento yo, el mismo celo, porque voy a que otros me adoren, por otro lado. Y entonces por eso mucho pueblo judío desprecia las cosas de Dios, porque ya existe el cristianismo. ¿Qué existe ahora? El cristianismo. Existe una religión que se llama el judaísmo, que son los judíos. Pero existe otra que es el cristianismo, que se ha levantado con mayor fuerza, los seguidores de Cristo. Entonces los judíos por eso no aceptan a Cristo, porque dicen, nosotros somos el pueblo, pero ellos están siendo movidos a celos por causa de Dios. Amén. Cumpliendo Dios esta palabra. Por eso dice el versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también lo moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Eso, ahí se cumple la palabra, iglesia. Escuchen esto: consultar brujos, hechiceros, o bajar rituales de internet para hacer ceremonias que no son nada positivas y que traen este tipo digámoslo, de entidades demoníacas sobre nuestras vidas, no proviene de Dios, proviene de las tinieblas. Amén. Así que usted, como pueblo de Dios, no consulte eso. Al brujo, al hechicero, eso no es de Dios. No use eso, no se ate, mi hermano, no se ate. Amén. Cuarta causa por la cual podemos ser poseídos por los demonios. Número 4. Al caer, escuchen esto, al caer consciente o inconscientemente en una secta de error. En una secta. Hay mucha gente que cae conscientemente en una secta de error. Y hay otros que caen inconscientemente. Amén. Pero el que es de Dios, las cosas de Dios las escucha. Amén. Mateo 24:10, Jesús alertó sobre eso. Mateo 24:10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. ¿De qué está hablando? De que va a haber división en la iglesia de Cristo. Y muchos se van a entregar, van a tropezar con la verdad. Van a decir, ¿por qué ese pastor sí predica como es la palabra y el evangelio? ¿Y por qué acá en mi iglesia no lo predican? Porque así hay mucha gente. Y empiezan a cuestionar. Y entonces dice la palabra, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se van a aborrecer. O sea que va a haber, que diga, división en la iglesia. Y no se está viendo eso, se está viendo eso. Porque si los pastores del pasado predicaran lo que en verdad enseña la Biblia que debe predicar, la iglesia sería una sola. Y no estaría tan dividida como hoy en día. Versículo 11 de Mateo 24, Jesús dijo: y muchos, no poquitos, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos, no poquitos, a muchos. Se van a levantar. Ya lo estamos viendo en estos tiempos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Eso está pasando hoy en día también. Se ha multiplicado la maldad en todo el mundo. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, te dice Jesús, este será salvo. El que persevera ¿hasta dónde? Hasta el fin. Pero en la fe en Dios, no en el hombre ni en la religión. La religión no salva a nadie. Versículo 14 dice el Señor: y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál evangelio? El del reino. No el de la prosperidad como te enseñan en otras iglesias. No, Señor, que todo es plata. El del reino, el que trae salvación a tu vida. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que si el fin no ha venido todavía, no ha llegado, es porque no se ha predicado el evangelio todavía a todo el mundo. Faltan algunas regiones. Faltan algunas personas que reciban el evangelio para que venga el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y venga por su iglesia. La quinta y última para finalizar. Hemos hablado de 4 causas más comunes por las cuales podemos ser poseídos por demonios. Número 1, por causa del alcohol y las drogas. Número 2, por causa de la avaricia y la codicia. Número 3, por causa de la veneración de ídolos paganos y posesión de objetos de ocultismo. Número 4, al caer consciente o inconscientemente en una secta del diablo. Y número 5, escuchen bien, por la cual vienen los demonios y poseen a la persona. Número 5, por causa del pecado de inmoralidad sexual. ¿Causa de qué? Pecado de inmoralidad sexual. Eso es lo que más aparta a la gente de Dios.
Cuando usted está en pecado y inmoralidad sexual, usted que me escucha aquí a la distancia, usted dice, no, yo con las cosas de Dios de lejín, porque sabe el pecado que hay en él. Pero una persona sabia e inteligente no se aparta. Bueno, se aparta del pecado y viene a Dios. Pero miren lo que hace el diablo: embrutece a mucha gente y lo aparta de Dios y sigue en el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos del pecado y seguir a Dios, ¿sí o no? Que es lo más lógico, lo que manda el Señor, porque Él es santo. Pero ¿qué es lo que enseña el diablo? Apártese de Dios, porque usted pecador no puede servirle a Dios, y la gente le hace caso. Esa es la razón, iglesia. Y viene en posesión demoníaca sobre las personas. Y después dice, ¿por qué yo estoy tan atado? Y tanto que le pido a Dios y sigo atado a esos vicios, sigo atado a pornografía, sigo atado a ese internet, a todas esas novelas y todo eso que me quita tiempo para buscar de Dios. ¿Y saben el llamado que tienen? Dice 1 Corintios 6:15. Hoy Dios te dice a ti, que eres conocedor de la palabra: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Miren la pregunta que le hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, una iglesia que se estaba mundanalizando, como hoy en día están muchas iglesias y denominaciones de Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El cuerpo, o sea que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, es miembro de Cristo. Por eso este cuerpo no lo puedo usar como pastor para pecar y después venir pararme aquí a darle un sermón. No puedo hacerlo. Cada día tenemos que pedirle a Dios que nos libre del pecado y la maldad. Y dice: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, o sea una prostituta, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea que si yo como pastor tengo un desliz y me voy con una ramera, ¿sabe qué va a pasar? Esos espíritus de ella se transmiten a mí. Si mi esposa va y se acuesta con un prostituto, Dios nos libre, esos espíritus se van a transmitir y se daña la relación. Por eso se dañan los hogares. Por eso las parejas se separan, porque uno abrió puertas y entraron los demonios y dijeron: ya nos invitó usted a esta casa, aquí nos quedamos. Oiga, modestia aparte, mi hermano, no es que me la pase viendo internet, pero mire el diablo cómo usa hasta gente en las redes sociales. A un hombre gay lo usa el diablo, operado, un travesti, pues, uno que se hace pasar por mujer y es un hombre, porque Dios lo creó hombre. Y él, para ganar adeptos en sus redes sociales, ¿sabe qué hace? Se va de noche a esos burdeles, a esos sitios, a esas cantinas, y engatusa a muchos hombres que tienen hogar, que tienen familia. Les pide la dirección, tiene hasta sexo con ellos, y ya los comprometió. Y ellos se fueron para casa como si nada. ¿Y sabe qué hace el tipo ahí en las redes sociales? Al otro día se va con las cámaras y empieza a grabar la escena, le toca la puerta: págueme lo que usted me debe. Sale la mujer y mira el chicharroncito, solo por una noche de desliz, por un desliz, como decía alguno de ellos. Y él está ganando dinero, pero está destruyendo, ¿qué? Una familia. Así hace el diablo con mucha gente. O sea que no hay que justificar la maldad. Y eso hace, y le hace el escándalo, y todo quedó grabado en video. Y el tipo inocente, no inocente, culpable, porque sabe lo que hizo la noche anterior: se la embarró a su esposa, fue infiel. Entraron esos espíritus inmundos y ahora lo atacan y lo oprimen, lo poseyeron y lo oprimen, y dañaron un hogar, dañaron una familia, unos hijos quizás se quedaron sin padre. ¿Eso pasa o no pasa? Ese es el pan de cada día en la sociedad. Por eso dice el Señor, versículo 17 de 1 Corintios 6: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Versículo 17: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea que si usted está con Cristo, un espíritu es con Cristo. ¿Sí me hago entender? Ese es el propósito de Dios. Es posible que si uno permite, mi hermano, que en su corazón sea gobernado por algún pecado habitual, esto se convierta en una invitación para que un demonio entre y nos posea, como le pasó al endemoniado gadareno. Ahora la pregunta final ¿es posible que un cristiano nacido de nuevo sea poseído por un demonio?
Ahí dejo la inquietud. ¿Es posible que un cristiano nacido de nuevo sea poseído por un demonio? La respuesta es que casi todos los teólogos creen que no es posible. Porque si el Espíritu Santo de Dios está en usted, no es posible que usted sea poseído por demonio. Amén. Y el ejemplo lo vemos en la Biblia. ¿Le pasó a quién? Le pasó al rey Saúl. Le pasó a Saúl. 1 Samuel 16:14. Dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea que si usted está lleno del Espíritu Santo, es imposible que un demonio lo posea. El demonio te va a poseer, ¿sabes cuándo? Cuando tú ya recaes y vuelves y recaes y te vuelves repetitivo en lo que estás haciendo. Y no hay un genuino arrepentimiento. Esta palabra de confrontación no es para acusarte, es porque Dios te quiere libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que Dios los quiere libre? Amén, gloria a Dios. Dios los quiere libre, iglesia. Amén. Finalizo entonces. Finalizo con esto. En conclusión con el mensaje que acabamos de ver. Creo personalmente que hemos sido pocas las personas que Dios ha llamado a sus caminos justo en el momento mismo cuando se encontraban bajo posesión demoníaca, por medio de muchos espíritus inmundos, de sexo, de drogas, alcohol y laxivia, ya que solo este tipo de persona puede reconocer y dar testimonio real y no de una manera psicológica lo que les aconteció. Y cómo un encuentro personal con Jesús les cambió su vida para siempre, como aconteció al endemoniado Gadareno. Estaba endemoniado, el Señor Jesucristo vino y lo rescató, y él quedó en su cabal juicio. Por eso dice el verso 38, la última cita de Lucas 8, dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a Jesús, le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le respondió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la Biblia que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. O sea que hay unos principios. Primer principio: sea agradecido con lo que Dios ha hecho con usted. Este hombre fue agradecido. Este hombre sabía que Jesús lo había libertado de esa influencia de esos demonios. Lo tenían atormentado. Cuando él volvió a su cabal juicio, vio que estaba en un cementerio. Él diría: ¿qué hago aquí? Yo sigo a Jesús. Y fue a seguir a Jesús. Y Jesús le despidió más bien a su casa. Primer principio: sea agradecido con lo que Dios ha hecho con usted. Dígale al que está al lado: sea agradecido con lo que Dios ha hecho con usted. Ese es el primer principio. Segundo principio: confirme a su familia su cambio real. Confirme. No se quede callado. Si Dios está haciendo algo en usted, dígale a ese familiar: Dios está cambiando mi vida. Dígale a ese vecino: Dios está cambiando mi vida. Confiéselo con su boca. Y eso va a venir. No crea lo que el diablo le dice. Quédese callado. Aquí invitamos a la gente: den testimonio de lo que Dios ha hecho. Espero que el domingo, que es el aniversario aquí en la iglesia, den testimonio al menos alguno de lo que Dios ha hecho en su vida. A ver cuántos valientes hay aquí. Confirme a su familia su cambio real. Jesús le dijo: vuélvete a tu casa. No me siga a mí, vuélvase a su casa. Y dígale a su familia cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Y la tercera, o tercer principio: testifique siempre lo que haga Jesús por usted. Siempre testifique. Dice la Biblia que este hombre se fue y publicó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho en él. ¿Yo qué diga? Testimonio. Y eso avergüenza al diablo. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre.